Presentamos el programa de la Federación para la Paz Universal, un programa que promueve una cultura de paz aquí en nuestro país y a nivel internacional, en la dirección del doctor Trevoredo Archons, en la voz en off Melissa Sandoval y en la conducción de María Elena Rivero y Jaime Fernández. Buenas noches, amigos oyentes de la plataforma digital de Radio Moderna, Radio Papá, y también conectados con la UPF Perú y su plataforma. Bien, como siempre, todos los martes contamos con invitados importantes, con temas súper importantes y atractivos para todos los amigos oyentes y también para los embajadores de la paz. Así que tomen asiento, presten mucha atención porque esto les va a interesar muchísimo. El programa de hoy estará a cargo del doctor Pedro Ruiz Chunga. El doctor Pedro Ruiz Chunga es médico patólogo, médico legista, vocal del Consejo Regional 3 Lima del Colegio Médico del Perú. Y el tema que vamos a tratar hoy día es medicina legal, letalidad por COVID-19 y el duelo. Pero antes de darle la bienvenida y de saludar al doctor, le damos el pase a nuestro secretario general, a Jaime Fernández. ¿Cómo estás, Jaime? Muchas gracias, María Elena Rivero, amigos de Radio Moderna, Radio Papá. Sí, efectivamente, María Elena, hoy día tenemos un programa muy especial, como lo ha mencionado. Está en la cabina virtual el doctor Pedro Ruiz Chunga, a quien queremos darle la cordialmente bienvenida a nombre de la UPF y el programa. Buenas noches, doctor Pedro Ruiz Chunga. Su saludo para el programa de la UPF Perú. Buenas noches, muy agradecido por la invitación, honrado a sí mismo, y en lo que esté a mi alcance trataré de ser acorde con los objetivos de este magnífico programa, que es la simpatía de los audientes o televidentes. Muchas gracias, doctor Pedro Ruiz Chunga. Vamos a iniciar entonces. Háblenos un poco, doctor, explíquenos acerca de cuál es la función de la medicina legal. Adelante. Bien, la medicina legal es una rama de la medicina, es una especialidad ahora, hace años no lo era, pero ya hay especialistas en medicina legal desde el punto de vista formal, ¿no? La función de la medicina legal la encontramos en su definición conceptual, es decir, la medicina legal es la medicina aplicada a los fines del derecho. Cuando en el campo del derecho hay alguna situación por esclarecer, por decir, sobre filiación, sobre paternidad, sobre identificación médica, entonces ahí estamos hablando de la medicina legal en lo civil. A veces hay temas en los cuales se requiere que una persona mayor de edad, tercera edad, como se le denomine, quiere hacer algún trámite y se necesita saber si se encuentra en un perfecto estado de salud mental. Entonces, la medicina legal también interviene. Todo eso entra en el campo de lo civil. Cuando el requerimiento es para establecer claridad en lo que puede ser un accidente laboral o ser un accidente de trabajo, entonces viene la medicina legal laboral. Puede haber alguna otra circunstancia, hay un recluso que va a salir al exterior ya por beneficio de la ley, y entonces hay que hacerle una evaluación, y esa evaluación lo hace un psiquiatra forense que trabaje para medicina legal. Entonces, aquí estamos viendo todo un área de trabajo, ¿cierto? Medicina legal en lo civil, en lo laboral, en lo penitenciario, y lo que más ocupa el campo de trabajo de medicina legal es en el campo de la medicina legal forense, en lo penal, o en el ayudar al derecho en el esclarecimiento de delitos. Entonces, esto es importante porque cuando el fiscal y después el juez desea esclarecer un caso, le interesa saber sobre todo los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, violación de la libertad sexual, aborto, etcétera, ayudar a determinar en su investigación criminal o investigación del delito, ayudarle a determinar autoría y esclarecimiento del hecho. Entonces,
Eso hace la medicina legal. En los últimos años, por razón de mi experiencia en el trabajo criminalístico, también le hemos promovido una adenda a la medicina legal criminalística. Criminalística es una ciencia, no es criminología. Criminología es diferente. Criminalística es el estudio de las evidencias de un hecho delictivo a efectos de encontrar claridad en el hecho y en la autoría, desde el punto de vista del trabajo médico. Entonces hablamos de la medicina legal criminalística. Esto lo señalo porque nos va a servir cuando hablemos, o cuando hablamos, ¿no?, de las necropsias en la época del COVID, y se habla de signos de criminalidad. La historia de la medicina legal en el mundo es muy amplia, muy amplia. Hay reportes que aparentemente desde siglos anteriores ya hay algún escrito chino, después viene en Europa, y es así como va llegando, ¿no?, a nuestro continente. Dos personajes son importantes en el historial de la medicina legal en nuestro país, en nuestra realidad, realmente americana, sudamericana. En Francia y en Italia. Ambrosio Paré, en Francia, hizo una obra sobre medicina legal, y por ello fue considerado como el padre de la medicina legal en Francia. Y siglos después, en Italia, Paolo Sacchia hace un tratado que duró 2 siglos su vigencia, ¿no?, y sobre lesiones, sobre heridas, sobre aborto, y tuvo mucha vigencia. Entonces, nosotros hablamos de la escuela francesa, la escuela italiana. Al Perú llega la escuela francesa de Ambrosio Paré. Y esto muchos años duró. Cuando se inaugura la docencia de medicina legal en San Fernando, en San Marcos, era la corriente que pues, predominaba. Luego ya viene ya la influencia norteamericana, y en estos tiempos, bueno, andamos en interactiva con muchos países, y la medicina legal tiene un buen reconocimiento en entidades a nivel de nuestro continente. Eso en general, ¿no es cierto? Apoyar al derecho en el esclarecimiento de aquellos casos que le ponga a consideración de la medicina legal, y en las instancias que correspondan, ¿no? En lo penal, primero a nivel de Fiscalía, Ministerio Público, y después ya a nivel de juez. Podría señalarles eso. Bien, doctor Pedro Ruiz Chunga. Bueno, agradecemos su presencia, por supuesto, en el programa de la UPF Perú. Es un programa que se transmite todos los martes a través de la plataforma digital de Moderna Radio Papá y también de la UPF Perú. Díganos, ¿cómo ha sido el desarrollo del COVID-19 en nuestro país? Bueno, haciendo un pequeño recuerdo, sabemos de que el tema comienza en China, ¿verdad? En Wuhan, Hubei, y a fines del 2019, diciembre, enero. Pero acá nuestra realidad comienza en el mes de marzo. En el mes de marzo ya, el día 6 de marzo, detecta el primer caso, ¿no? El primer caso, y pasaron los días y se declara ya la emergencia nacional el 15 de marzo. Le sucede el toque de queda ya el 18 de julio. El 19 es un hito de inicio importante porque se denotan ya los primeros 3 casos de fallecidos en nuestro país, lamentablemente, ¿no? El toque de queda se dictaminó el 18 de julio, y ahí ha habido cuarentenas hasta la actual, que estamos en la focalizada, y que se mantiene en la secuencia de situaciones ocurridas, lamentablemente. Ahorita hay 7 regiones y están hacia el sur de nuestro país, que se mantiene esta
cuarentena focalizada. El tema de fallecidos, es, que le doy un poquito de resalte en esta oportunidad. En junio ya teníamos 200 casos de fallecimiento en un solo día. Eso nos consternó bastante y fue avanzando. En julio ya teníamos más de 10.000 casos de fallecidos, ¿no? En agosto surgió una situación que dio lugar a una revisión de casos que se conocía que debieran haber fallecido y que no se reportaban. Entonces se dio paso a un sinceramiento y hubo 3.658 casos que se añadieron a lo que ya iba sucediendo. Y así hemos avanzado lamentablemente. Ya en septiembre ya hablamos de más de 30.000 casos, ¿no? En estos días 32.000 alrededor casos. Y eso es un tema bastante penoso porque va a significar todavía, ¿no?, que nos mantengamos en custodia con las normas de evitar el riesgo, ¿no?, las más conocidas, el cuidado familiar. Y yo pienso que, por ejemplo, vuestro interés para tocar el tema, que sirva, ¿no?, para refuerzo de la comunidad, yendo hacia una paz, que es interés de la institución, ¿no? Porque si individualmente no estamos en un sentido armónico, como profesional de la salud doy constancia, no estamos en paz personalmente, ¿no? Y no podemos apoyar, no podemos reflejar este estado de armonía en nuestro entorno, en nuestra comunidad. Hay una esperanza, como se dice, una luz al fondo del túnel, ¿no?, en estos últimos días, últimas semanas, en que está bajando, pero muy poco, está disminuyendo el número de fallecimientos, también el número de casos confirmados. Pero la realidad es esa: tenemos todavía muchos casos, tenemos de confirmados y muchos casos de fallecidos, ¿no? Eso ojalá se detuviera más. Estamos en el programa de la UPF Perú con el doctor Pedro Chunga, abordando el tema medicina legal, letalidad por COVID-19 y el duelo. Aprovechamos para informarles a todos nuestros seguidores que si desean conversar con el doctor, alguna duda, ¿no?, pueden contactarse al 999-353480. También lo encuentran en Facebook como Pedro Ruiz Chunga. Seguimos. Doctor, ¿en qué medida es significativa la letalidad por COVID-19? Adelante, doctor. Gracias. Bueno, la letalidad en términos genéricos se refiere al daño, a los fallecimientos, pero hay términos ya específicos que se manejan a efectos de evaluar la situación del problema de la pandemia en los diversos países, en las diversas áreas, ¿no? Y en eso me refiero a la tasa de letalidad. O sea, cuando el número de fallecidos se relaciona con el número de enfermos, afectados o contagiados, resulta una cifra que sirve de monitoreo para lo que está ocurriendo en el país y dentro del país en sus diversos segmentos geográficos, ¿no? Entonces así tenemos que, si hablamos actualmente hay unos 32.000 casos, ¿no?, de fallecidos, y se nos señala unos 750.000 contagiados. Si hacemos una relación, encontramos un 4.2%. Hace poco era 4.34%. Entonces, en ese sentido, se señala que está bajando la tasa de letalidad. Lo ideal es que baje
a menos cifras. Pero eso es a nivel nacional, ¿no? Si esta relación entre fallecidos a contagiados vemos en el norte del país, en el centro o en el sur, vamos a ver diferencias en la cifra. El promedio es 4.2%, ¿no? Pero hacia el sur estamos ahora con problemas con Puno, Moquegua, Tacna. Entonces, esto sirve a las entidades rectoras para que aviven las medidas que puedan disminuir estas cifras, ¿no? Otro término que se utiliza es la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad relaciona fallecidos con la población. Estamos hablando de un promedio, un entorno de 32.000 fallecidos, como hemos dicho, y nuestra población es más de 31 millones, casi 32.000, ¿no? Entonces, eso hasta hace unas semanas había 91, 94, debiera bajar las cifras más significativamente, ¿no? Pero están relacionadas a toda la población. Entonces ahorita se habla de 97, un promedio de 97 por 100.000 habitantes, ¿no? Repito, esto también va a variar, esto es a nivel país, va variando de acuerdo a las regiones geográficas. Y por último, hay otro término que se utiliza que es importante también para la epidemiología y para el monitoreo de los casos, que es lo que se llama la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad relaciona a los contagiados en relación a la población nacional. Ahí hay un promedio de 2.350 casos de los referente a la que se llama la tasa de mortalidad. Y esto es más alto. Las regiones que estaba mencionando ahora tienen 3, tienen 3.4 y unas 5. El promedio que hay calculado para el país, repito, entre contagiados y población nacional es de 2.350. Entonces, el valor es ese. Conocer la realidad en el momento y a nivel nacional, estableciendo el promedio y ubicar cómo vamos por regiones. Gracias, doctor. O licenciado Juan. Doctor Pedro Ruiz Chunga, hay más preguntas aquí que queremos hacerle y vamos a aprovechar que lo estamos entrevistando. ¿Es necesaria y obligatoria la realización de la necropsia médico-legal en un fallecido por COVID-19? Bien, esta es una pregunta muy, muy importante y que causa bastante preocupación en las familias, ¿no? En las familias y también, por supuesto, en el campo de trabajo médico que debemos actuar. En términos generales, la necropsia debe hacerse cuando hay signos de criminalidad. Entonces, cuando hablamos de signos de criminalidad, cuando el cuerpo o el caso tiene visos de muerte no natural, o sea, no por enfermedad, sino muerte que denominamos muerte no natural o muerte violenta. Estamos hablando de casos de accidentes, de suicidios u homicidios. Entonces, ahí hablamos de signos de criminalidad. ¿Cómo se establecen esos? En presencia del representante del Ministerio Público, con apoyo del médico legista, y esto también, ya que este programa es a nivel nacional, y alguna autoridad del Estado también deba estar escuchando, se les puede comunicar. Sabemos de los serumistas, ¿verdad? Que son los colegas, los médicos recién graduados y que deben trabajar un año en el serum. Y eso es en el Perú profundo, sitios marginales. Entonces, ellos no son médicos legistas. Hay médicos legistas, pero hay médicos legistas en el departamento
o en la provincia, pero en los distritos y en las localidades pequeñas no hay médico legista. Entonces, el serumista, que es un médico recién graduado, tiene que hacer evaluaciones a veces. Y eso, yo soy docente de pregrado y posgrado en medicina y también en derecho. Traemos a votación estos temas actuar y mayor problema es en los casos de provincias, de lugares marginales, ¿no? Pero yendo a la pregunta, efectivamente, en conclusión, las necropsias deben ser realizadas cuando lo dispone el Ministerio Público. Y el representante del Ministerio Público va a disponer que se haga la necropsia de ley cuando hay sospecha de accidente, de suicidio u homicidio. O puede haber evidencia también, ¿no? Puede haber evidencia. Entonces, esto está normado por... han salido directivas sanitarias, tanto por parte del Ministerio de Salud como del Ministerio Público. Entonces, ahí tenemos la situación en la cual está determinado. Puede ser que los problemas se van a presentar cuando no hay evidencia de un acto de criminalidad. No hay quien dé datos, aparentemente no hay evidencia externa, pero el médico va a tener que examinar indicativos de intoxicación por sustancia química, casos de aborto que hayan o de violación seguida de muerte. Entonces, en esos casos, así sea un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, ese caso debe ir a la morgue, Entonces, hay normas también para que la necropsia, por supuesto, sea con todo el equipo de protección personal de la mejor calidad. Y lo que, hablando en confianza, aunque es un medio de difusión, ¿no? Como patólogo, porque esa es mi otra especialidad, nosotros los patólogos hacemos la evaluación macroscópica y microscópica de los casos para llegar en lo mejor a la causa de la muerte, tanto en enfermedades como en el campo forense, ¿no? Yo he trabajado en patología forense muchos años. ¿Y a qué me refiero? De que una necropsia implica un estudio integral, completo. Inclusive hay un dispositivo en el Código Procesal Penal que dice que la necropsia debe ser completa, es decir, comprende los segmentos cabeza, tórax, abdomen. Aún así que nos parezca que la lesión principal está en una parte determinada del cuerpo, pero debe hacerse para que eso ilustre después al fiscal y posteriormente al juez, ¿no? Hay otros casos en los cuales puede ser que una necropsia haya ido a un cadáver, llegó a la morgue. Y llegó a la morgue y entonces se suponía que no debe tener COVID. De repente aparece un familiar y dice, no, estoy buscando y me han dicho que está acá mi familiar. Y acá está su examen y tiene positivas las pruebas. Lo que pasa es que sus molestias no eran tantas o se escapó del hospital. Hay tantos casos que hay. Y entonces, de todas maneras, ya llegó la muerte, pero no hubo una descoordinación en algún momento. Pero por ser COVID positivo o sospechoso positivo, no se va a hacer la necropsia y el fiscal ordena que se haga un certificado de defunción y va a la inhumación o a la cremación, ¿no? Cuando hablamos de sospecha, aprovechamos también cuando se considera que un caso puede ser sospechoso del COVID. O sea, no hay evidencia, pero puede ser sospechoso. Y si es sospechoso, no va a ir a necropsia, Entonces, los criterios de sospecha, para ilustración en general, es que haya información sobre esta persona, ahora occiso,
que tenía signos de una infección respiratoria aguda, ¿no? Una tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, congestión nasal o fiebre. Con dos de estos, con dos de estos datos, con dos de estos datos, y además que hayan otros datos como que ha tenido contacto con personas que sí están confirmadas con COVID o que haya estado de viaje los 14 días anteriores por lugares donde hay transmisión comunitaria o ha estado fuera del país, como ocurre, personas que vienen fuera del país y van a cuarentena por sospechosos. Y si ahora estamos hablando de un cadáver, es otro caso que si no tiene signo de criminalidad, también va a la necropsia. Entonces así se presentan una serie de estos tipos de casos, ¿no? Es lo que puedo comentarles. Bien, doctor, muchas gracias. ¿Cuándo corresponde, doctor Ruiz, la inhumación o la cremación en una muerte por COVID-19? Bueno, en esos casos el cadáver puede ser inhumado o cremado según decisión del familiar. Cuando estamos hablando de marzo, principios de abril, si fallecía una persona por COVID, obligadamente estaba normado que debía hacerse la cremación. Pero después varió la norma por razones entendibles, ¿no? Comenzaron a saturarse la presencia de crematorios y además que también el costo es grande, y entonces ya se dispuso de que el cadáver puede ser inhumado o cremado y a criterio del familiar, ¿no? Dentro de la cremación movió bastante discusión porque no estamos todos bien en conocimiento, ¿no?, de una cremación, porque habían familiares que pensaban que por gusto gastan su plata, porque de todas maneras va a haber contagios o a las personas que van. Pero no, realmente, si recordamos, pues la cremación es el proceso de incineración y las temperaturas a las que se llega son altas, ¿no? Bordean los 1000 grados centígrados. Y el proceso de cremación implica, porque siempre van en ataúd, primero una fase donde se incinera la parte externa, o sea, el cadáver, el ataúd, y después las partes blandas del cadáver, y últimamente son las osamentas, ¿no?, el sistema esquelético. Pero no hay posibilidad de liberación de fluidos o de aerosoles que vayan a significar riesgo para la comunidad. Como la inhumación también, si son en la sepultura, o sea, bajo tierra, y tiene una profundidad que ya está normada, 1,5 o 2 veces la talla del cuerpo, no va a haber liberación de elementos que provoquen algún riesgo de contaminación. Nuestro invitado de hoy, el doctor Pedro Ruiz Chunga, doctor en medicina, médico legal, médico patólogo, él abordando el día de hoy un tema muy importante. Aprovechamos para saludar a nuestros seguidores y a todos ustedes que están en sintonía del programa, agradecerles sus like de me gusta, me encanta y sus buenos comentarios. Saludamos a Zoila Rúa, Maritere Carrillo, Héctor Urtiaga, Esther Castañeda y Lali Sam. Seguimos. Bien, doctor, la siguiente pregunta. Tenemos muchas preguntas para hacerle y bueno, estamos tomándole mucha y prestando mucha atención a sus respuestas porque son muy importantes. ¿Existe riesgo de contagio por COVID-19 en el médico legista que debe realizar el levantamiento de cadáver por COVID-19? Sí, en concreto la respuesta es sí. Podemos precisar que es un levantamiento de cadáver, ¿no? La muerte se puede producir en domicilio, puede suceder en la calle o también en algún hospital, pero cuando en el hospital no ha habido tiempo suficiente para que
se le dé un certificado, independientemente del COVID, ¿no? No le van a dar el certificado médico y debe hacerse la necropsia. Y ahora por el COVID ya no va a ser obligatoria, pero de todas maneras hay que estudiar ese cuerpo, externamente por lo menos, para determinar que no hay signos de criminalidad, signos de traumatismo, signos de intoxicaciones, signos de asfixia por ahorcamientos, en fin. Eso para el cadáver que está en hospital, igualmente para el cadáver que está en el domicilio o que es encontrado en la calle. El proceso de hacer esa evaluación corre a cargo del médico legista, entonces, y en el serum corre a cargo del serumista, que no es médico legista, pero está normado que deba participar y deba hacer esa labor. En la universidad les enseñamos, ¿no? En el curso de medicina legal los preparamos para eso, al menos en nuestra universidad San Marcos, donde enseñamos, y reforzamos estos conocimientos en el posgrado, donde hemos tenido oportunidad de dictar cursos o exposiciones. Le digo, es de entender, porque en ese proceso de evaluación hay que moverle el cuerpo, hay que movilizar. Entonces, si es un COVID y con el compromiso respiratorio evidente, debe haber una emisión de fluidos, de aerosoles. Y eso es lo que responde a la inquietud de vuestra pregunta, ¿no? El riesgo es alto. Si a esto agregamos que que están con el equipo de protección adecuado, suficiente, no es igual tener una mascarilla para un ciudadano que sale a hacer una compra cerca a su casa, que la que necesite el médico que está evaluando, haciendo triaje en los hospitales para ver si hay sospecha de COVID, o para tomarle la muestra para saber si es positivo o no. Y tampoco es lo mismo para el médico legista, que tiene que ser más minucioso para evaluar la presencia o ausencia de los signos de criminalidad, de manera que es alto el riesgo que se presenta. Y se está viviendo, ¿no? Estamos en la directiva del Colegio Médico, ya tenemos cerca de 200 médicos fallecidos, algunos médicos legistas, porque tuvieron que intervenir, no solo acá en Lima, sino en provincias mayormente. Y otros, bueno, por lo que atienden a los pacientes en el hospital o en la clínica. El riesgo está dado. Bien, muchas gracias, doctor Pedro Rechunca. Gracias por sus respuestas. En este tiempo, doctor, ha habido muchos cambios en el procedimiento de los cadáveres, ¿no? De las personas que han fallecido. Ha habido muchos cambios, como usted lo está mencionando. Permítanos aclararles un poco más a nuestros seguidores para que ellos tengan conocimiento, ¿no? Y así nuestro público que martes a martes nos siguen por las redes sociales, para que nos pueda un poco explicar con claridad cómo es el trámite en el fallecimiento por COVID ocurrido en su domicilio. Bien. Esto es de los temas más lamentosos que ocurren en familiares, ¿no? Cuando el paciente con COVID fallece en casa y no se sabe qué hacer, qué acudir. Previamente debo señalarles de que se estableció por norma sanitaria de que exista lo que se llama el equipo humanitario de recojo de cadáveres. Este equipo humanitario de recojo de cadáveres es específicamente para pacientes con sospecha o confirmación de que tiene COVID, ¿no? Y que han fallecido, los que están en su domicilio. Se da cuenta, la familia da cuenta a la policía, ¿no? Y la policía comunica al Ministerio Público y comunica a este equipo que está conformado. El equipo humanitario de recojo de cadáveres está conformado por un representante del Ministerio Público, por un médico que va a asistir para descartar
la posibilidad o probabilidad de que se trate de un COVID. También va un biólogo por si hay que hacer algún examen, algún análisis, aunque ya últimamente ya no está yendo. Y bueno, el personal de conducción de vehículo y personal auxiliar para que ayude a movilizar el cuerpo. Entonces, en ese sentido, la familia tiene un apoyo, y aparte que esto se ha normado para que tampoco exista otro riesgo, ¿no? Ya se murió el familiar, pero si la familia está acercándose, abrazando, queriéndole cambiar la ropa, etcétera, etcétera, se va a contaminar, se va a contaminar. Entonces la cadena va a ser interminable. Entonces, un tema es que la familia debe tener en cuenta no asustarse que va a haber policía fuera de la casa, y la policía es para dar seguridad. A veces ha ocurrido que los vecinos se molestan, ¿no? Y se fastidian y hacen algunas manifestaciones en contra de la familia que ha ocultado la presencia del enfermo de COVID. Entonces la policía da seguridad, llega el representante del Ministerio Público, llega con el médico, que su función es descartar o confirmar que sea de COVID. ¿Cómo lo va a hacer? Por la pregunta que va a hacerle a la familia, por observar los exámenes si es que tuvo positivo o tuvo negativo, porque hay casos que le ha salido negativo y sin embargo se muere de COVID, ¿no? Porque no se dio el examen en los días que correspondían. Entonces, ¿qué más? Tiene que haber alguien en la familia que se encargue o le encargue, tome la iniciativa para los trámites, ¿no? La coordinación de los trámites. ¿A qué me refiero? De que, como ya dijimos, inhumado o cremado, ese cuerpo tiene que cremar o inhumarse. Entonces, esas coordinaciones la hace alguien de la familia y le participa al equipo humanitario para que sepa si es que va a ir a una cremación o va a ir a una inhumación, y coordinarse con la funeraria, si es que se va a ir. Aprovechamos para decirles de que no hay permiso para velorio, ¿no? Es un problema también penoso que afecta la parte de sensibilidad psicológica, mental de la familia, pero se da así, ¿no? Se da así. Otra situación que hay que tener en cuenta es establecer si tiene seguro, ¿no? O sea, el SIS, Seguro Integral de Salud. Esto el equipo humanitario lo maneja, entonces pregunta si es que hay SIS o estaba en trámite, entonces se facilita porque ellos ya se encargarán de la parte económica. Y eso ayuda un poco en su pesar al trámite de los familiares. Luego viene el hecho de que no hay velorio y van a la inhumación o van a la cremación. No pueden asistir a la inhumación más de dos personas, y si es a la cremación, solo dos personas, y a la inhumación pueden ir más, ¿no? 5, pero con todos los elementos de bioseguridad, la mascarilla, va a llevar alcohol para las manos, el distanciamiento social, etcétera, etcétera, todo lo que está normado. Pero hay otro detalle que debe saber la familia, y por supuesto es triste porque no va a haber despedida, pero aparte de los 2 o 5 familiares que puedan ir, sino lo que se llama la desinfección en casa. También el equipo humanitario se encarga de coordinar de que sea desinfectado el ambiente donde estuvo el paciente que falleció y la casa en general, ¿no? Y eso es una ayuda, y sobre todo para los utensilios que utilizaba el fallecido en vida, para que tengan una desinfección especial, ¿no? Eso es en cuanto a un domicilio.
Doctor Pedro Ruiz Chunga, interesante todo lo que comenta porque nadie está libre de esta enfermedad y lo que dice es que un familiar siempre debe ser el que esté, que sea el encargado de dirigir un poco ese momento, ¿no? Pero también queremos saber cómo es el trámite cuando fallecen pues, por COVID en el hospital. Por ejemplo, yo tengo una persona cercana a mí que ha fallecido hace poco en un hospital. Se puso mal, pero por otra enfermedad. Pero cuando ha llegado al hospital, le han puesto sospechoso COVID en el fallecimiento. Su médico, el médico tratante, le ha dicho que él no tenía COVID, porque le han hecho las pruebas, no tenía COVID, pero ya estaba pues su certificado de función como sospechoso COVID. Eh, Hay varias personas que han tenido ese problema en el hospital. Muchos dicen, de frente les han puesto sospechoso de COVID y han tenido que cremarlo. Y es un poco doloroso, pues, no poder ver a su pariente y que le pongan que ha fallecido de COVID cuando no lo ha tenido. Pero eso ha sucedido y sucede mucho en los hospitales actualmente. Lo que queríamos preguntarle es, ¿cómo es el trámite de fallecimiento por COVID en un hospital? Ya. Partiendo o asumiendo de que es un COVID, perdón, confirmado o sospecha. La sospecha ya mencionamos hace unos momentos en otra pregunta, los signos o síntomas que tiene, más los antecedentes epidemiológicos que hacen de que sea considerado sospechoso, ¿no? O confirmado cuando las pruebas de laboratorio son determinantes, ¿no? Entonces, cuando está en hospital, bueno, siempre cuando ingresa un paciente con COVID, ¿no? Siempre se le solicita a la familia que dé el nombre y teléfono de algún responsable en caso necesario. Y lamentablemente ese caso necesario es o cuando medicinas que no hay en el caso, debe recibir esa persona que estaba destinada el llamado del hospital. Y debe presentarse sin demora. ¿Por qué? Porque si pasan 24 horas y no se ha presentado ningún familiar, entonces la autoridad sanitaria es la que dispone qué hacer con el cadáver. Si va un familiar, va a decir, hemos determinado, o el occiso en vida dijo que quería, su idea era que sea una cremación, o no cremación, sino inhumación. Entonces, como ya dijimos hace un momento, inhumación o cremación, pero depende de la familia. Entonces, el hospital lo que va a hacer es que se le dé el certificado. Que se le dé el certificado y, por supuesto, le va a certificar de sospecha, o ya no, sino un certificado de confirmación de COVID. Y es por eso que tendrá que ser inhumado o cremado. Y como mencionamos en la respuesta anterior, también se indaga sobre el SIS, si es que hay Servicio Integral de Salud. En el caso de los asegurados, no el SIS, sino el Seguro Social, ahí el seguro corre con los gastos, ¿no? Con los gastos. Si no hay ese seguro, o porque a veces los pacientes fueron internados porque se dispuso de que no solamente el asegurado entre, por decir, el hospital del empleado, ¿no? Tiene que ser, ya está establecido de que vaya al hospital. Igual también va a ir el equipo humanitario de recojo de cadáveres. Y entonces al equipo humanitario la familia tiene que decirle, va a ser tal funeraria. Entonces ellos conducen al lugar donde debe ir. Por eso en una vista que apareció ahora era aparente para ver cómo se lleva el cuerpo, ¿no? Pero tiene sus medidas, está normado, hay un protocolo también, ¿no? Son 2 capas, o sea, 2 bolsas plásticas que se van colocando una a una y se va desinfectando con hipoclorito de sodio. Deben tener cremallera,
y si no la tienen, hay unos pegamentos especiales que tiene el equipo para que esté completamente hermético y no haya emisión de fluidos, ¿no? Y no exista un riesgo ni para la familia ni para los que están operando, conduciendo el cuerpo, ¿no? Saludamos a nuestros seguidores. Sí, a todos ustedes, queridos amigos que nos están viendo en estos momentos, agradecerles por compartir el video de la entrevista del día de hoy. Nuestra audiencia sigue sumando a nivel nacional e internacional. Gracias por la preferencia. Aprovechamos para saludar a Enrique Alcántara, Araceli Alvites, Lucía Rivera, Lina Montedoro, Alejandro Bayuk, Soy la Rúa y Johnny Córdoba. Gracias por la preferencia. Continuamos. Gracias, Melissa Sandoval. Doctor Pedro Ruiz, ¿nos podría dar un alcance sobre el denominado duelo producido por el fallecimiento por COVID-19? Bien, yo les agradezco porque completa un contexto del objetivo del tema que estamos asistiendo, ¿no? O sea, la labor del médico, particularmente el médico legista, las necropsias, y lo del duelo, ¿no? ¿A qué se le denomina el duelo? El duelo es la respuesta a una pérdida en general, ¿no? Nosotros hablamos del duelo por fallecimientos de una persona, pero en general, ahora en la época del COVID, por ejemplo, en la cuarentena, perdemos nuestra libertad. Cuando nos dicen no se olviden, distanciamiento social, estamos perdiendo el contacto humano. Quedamos sin empleo, es la pérdida de nuestra economía. Nos enfermamos ya del COVID, pérdida de la salud, fallecimiento, pérdida de la vida. No podemos estar en los rituales, es la pérdida de la despedida. Para todo esto hay unas fases que se llaman el duelo. En áreas psicológicas se dice que una persona debe vivir su duelo para que después no tenga secuelas en su armonía mental, ¿no? Y tiene unas fases que no se dan, sí, matemáticamente, pero que sí están establecidas, están conocidas, ¿no? Por ejemplo, en el fallecimiento que hemos tocado hoy día, la fase de la negación es una primera fase. ¿Qué dice el afectado, no? Dice, esto no puede ser, no puede ser. Niega lo que le ocurre. No porque quiera hacerlo, sino porque es un momento de alteración en su estasis, en su armonía interna, ¿no? Y a veces toma actitudes más serias que a veces no le entendemos si es que no conocemos estos datos, ¿no? Busca un culpable, ¿no? Si culpa de tal pariente que no nos apoyó económicamente, o que tal su médico de familia que no nos contestaba cuando le pedíamos. En fin, pero son fases que se va presentando el duelo, ¿no? Luego viene una fase de depresión, donde dice, bueno, esto no tiene sentido, ¿no? Y se abate completamente. Luego va reflexionando internamente y dice, bueno, ¿qué hubiera sucedido si hubiéramos tenido tal asistencia, tal apoyo? O no se hubiera hecho tal cosa, se hubiera llegado al desenlace. En fin, una fase de negociación interna, ¿no? Para finalmente, en el mejor de los casos, finalmente aceptar lo que hay, la fase de aceptación. No hay vuelta atrás. Y entonces recapacita, reflexiona y busca apoyo, a veces recién. Y en estos casos de solución del duelo, fin del duelo, no hay un tiempo establecido exactamente. Pueden ser semanas, pueden ser meses, y hay personas que pasan años y no han podido resolver su problema sin apoyo, ¿no? Y en algunos casos no se dan estas 5 fases, sino hay un salto de una o dos de estos momentos, ¿no? Eso es lo que se conoce como el duelo.
Saludamos al presidente de la UPF, a don Trevor Jones, y director también del programa de la UPF Perú, y a su esposa, la señora Faith. Y estamos entrevistando al doctor Pedro Ruiz Chunga. Hay muchísimas preguntas. Todavía, bueno, quedan unas cuantas ya porque estamos para finalizar el programa. Muy interesante su exposición, doctor. Sabemos que muchas personas han perdido a sus familiares, amigos, seres queridos por el COVID. Y bueno, están escuchando esto y esto como que un poco les mueve. A veces uno no quiere estar enterada de muchos detalles, pero son necesarios en este caso, ¿no? Doctor, brevemente, coméntenos sobre el voluntariado de acompañamiento afectivo en caso de muerte de COVID-19. Sí, bueno, brevemente tiene relación con el comentario de la pregunta anterior, ¿no? Ya se produjo el duelo y como le señalaba, no hay forma muchas veces de que solamente el afectado resuelva estas fases y llegue a una armonía y una salud mental deseable. Y para esto hay voluntariados, como en todo, como en otras áreas, ¿no? Yo aprovecho para comentarles lo que se llama el voluntariado de acompañamiento afectivo, ¿no? En casos de muerte por COVID. Hay grupos de damas que son más sensibles y que se han seguido cursos de capacitación, de tanatología, de enfoque psicológico, dinámicas de grupo, etcétera, etcétera, que están organizándose y que están en esa área de labor de voluntariado. En mi movimiento que tengo, que es el leonismo, también pertenezco a un club de leones, hay un grupo de damas que tiene ya constituido un grupo que se denomina Sanando Heridas, porque el duelo es reflejar heridas que hay que sanar. Este voluntariado las une un esfuerzo en equipo, porque dicen individualmente no haremos mucho si no será en equipo. No seremos los protagonistas, dicen, el protagonista es él o la persona hacia la cual dirigimos nuestra acción voluntaria, o sea, quien está viviendo el duelo. Entonces dicen, haremos nuestro voluntariado porque deseamos hacerlo y la recompensa que esperamos es el resultado de un trabajo bien hecho. No hay un pago, no hay ningún estipendio económico, ¿no? Sino todo es voluntarios. Su idea de ellos, su filosofía es ser voluntario, es optar por un estilo de vida que merece la pena. El compromiso es serio, auténtico y real. Hay en la diapositiva que tenía, está el correo de este grupo de damas, cuyo grupo se llama Sanando Heridas, sanandoheridas.pce@gmail.com. Si no lo tomamos ahora, pero en el chat de que alguien me solicite en el WhatsApp, ¿no? Y podemos darle respuesta en otro día o cuando lo soliciten, ¿no? Pero saben que cuentan con ese voluntariado. Acá en Lima. Doctor Pedro Ruiz, ¿qué significa para usted integrar la UPF Perú y ser embajador para la paz? Coméntenos además alguna experiencia con la UPF durante todo este tiempo. Bueno, para mí pertenecer a la UPF es un signo de honor, de orgullo y asimismo de oportunidad para compartir con un maravilloso y generoso grupo la difusión de valores como el amor, la familia, el diálogo, la seguridad. Esto lo escuché en un discurso de Trevor Jones y eso me quedó impactado, ¿no? Y como médico, también aprovechar que los valores bioéticos de beneficencia, o sea, hacer el bien, no maleficencia, no hacer daño, justicia, darle a cada quien lo que merece, y la autonomía, la independencia de las personas. Y, por ejemplo, esas reuniones donde se reúnen diversos credos, ¿no? Y qué armonía que hay ahí, los eventos internacionales que ha habido últimamente, y todo eso me llena de orgullo de pertenecer a vuestra institución. Muchas gracias, doctor Pedro Ruiz.
Ahora, antes de culminar, vamos a hacer entrega de un diploma muy especial, que martes a martes lo hacemos a todos nuestros embajadores para la paz que gentilmente están participando en la entrevista del programa de la UPF Perú. La Federación para la Paz Universal, el presidente de la UPF Perú, extiende el presente reconocimiento al doctor Pedro Ruiz Chunga por su excelente participación en el programa de la UPF Perú, que se transmite por Radio Moderna, Radio Papá y los medios digitales, promoviendo una cultura de paz en nuestro país. Lima, 22 de septiembre del año 2020, firmado doctor Trevor Edward Young, presidente ejecutivo de la UPF Perú. Muchas gracias, doctor Pedro Ruiz Chunga. Sus palabras finales de agradecimiento y un mensaje muy especial a todos nuestros seguidores que martes a martes nos están viendo y sintonizando por este programa de la UPF Perú y también como embajador para la paz y profesional de la salud. Adelante, doctor. Muy agradecido por la invitación, muy agradecido por el diploma que se me concede. Quisiera dos expresiones señalarles. Estoy convencido, como muchos de los integrantes de la UPF, de esta sentencia: paz en mí, paz en todos. Y quisiera repetir algo que hice una vez, un foro para la paz, y tuve el honor de que asistió nuestro secretario Jaime Fernández y Brendo Trevor Jones. Y terminamos el foro y yo señalé lo que les voy a repetir, que es mi pensar. Si cada quien de nosotros hiciéramos bien lo que signifique bien para todos, otro sería el mundo. Sería un mundo en paz. Gracias. Hasta aquí el programa de la UPF Perú. Muchísimas gracias por la sintonía, gracias por estar en la plataforma digital de Moderna Radio Papá. Hoy estuvo como invitado el doctor Pedro Ruiz Chunga. Gracias Melissa Sandoval, gracias a nuestro secretario general Jaime Fernández y a todos los seguidores de nuestras páginas. Y al doctor Pedro Ruiz Chunga también por haber estado con nosotros y compartido el programa de la UPF. Con nosotros hasta el próximo martes a las 6:30 de la tarde. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.